Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra entrega más de En torno a una mesa, miradas diversas. Hoy vamos a hablar sobre las relaciones entre museo y la comunidad de personas gitanas, la comunidad gitana. Para ello, en el panel de expertos que tenemos hoy, tenemos una representación de profesionales y personas pertenecientes a la Fundación Secretariado Gitano, que se van a ir presentando ahora ellas. Tenemos primero a Rocío. Buenas tardes, Rocío. Hola, buenas tardes, Alberto. Cuéntanos un poco quién eres, cuál es tu papel en la Fundación Secretariado Gitano. Pues mira, soy Rocío, soy la directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid. En concreto, nuestra sede a nivel provincial está en Vallecas. Ujú. Tenemos también a Elena. Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos un poco tú también cuál es tu función en Secretariado Gitano. Pues mira, yo llevo trabajando ya 20 años en la fundación y a lo largo de estos años, bueno, pues he ido pasando por diferentes programas, sobre todo en intervención social. Yo soy trabajadora social y buena parte de mi trabajo ha estado en esos programas a lo largo de todos estos años, menores, mujer, y en estos últimos tiempos también en el ámbito del empleo. Ujú. Y tenemos con nosotros a Ana Camacho, buenas tardes, y a Miriam García. Presentaros vosotras si queréis también. Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo soy Miriam Moreno y eh, yo participé en Aprender Trabajando y bueno, el secretariado la verdad es que me ha ayudado mucho en el ámbito laboral y en todas las dudas que he tenido, Ujú. básicamente, la verdad. Y me especialicé en charcutería, en personal de charcutería y en atención al cliente. Tú perteneces también a la comunidad gitana, ¿verdad? Eres una mujer gitana y eres una de las representantes de esa nueva comunidad o de esas personas de la comunidad gitana que rompen estereotipos y nos dan una imagen muy alejada del tópico que se tiene de la realidad de la comunidad gitana. Así es, y en eso trabajamos. Y tenemos también a Ana Camacho. Ana, un placer Hola, estar buenas contigo. tardes. Bueno, como bien dices, mi nombre es Ana Camacho. Llevo trabajando en la Fundación 7 años, de los cuales 5 de ellos han sido como orientadora laboral y los 2 primeros años estuve de tutora formadora en un proyecto de formación y empleo que se llama Aprender Trabajando, en el cual participó Miriam. Bueno, un programa, luego nos hablaréis de él, que ha sido muy reconocido, apoyado, premiado y que tiene un índice de éxito bastante alto como otros que hacéis desde la Fundación Secretariado Gitano. Yo creo que antes de hablar más de la Fundación, Rocío y Miriam, nos gustaría que nos comentaras un poco, que nos hablaras de cuál es la realidad de la comunidad gitana y qué es para ti ser gitano. Muy buena pregunta, la verdad. Y bueno, bajo mi punto de vista, debo decir que lo que es el arte en sí vive en nosotros, ¿vale? Para mí el ser gitano es un arte, lo tengo que decir así. Y, y la verdad es que esta oportunidad que yo he tenido de poder ver el arte y mezclarlo en sí con mi cultura, yo es algo que no había vivido antes, es algo que me gustaría que otros gitanos y otras personas pudiesen experimentar, la verdad, porque yo me he podido emocionar a través de un cuadro, ¿vale? Y eso a mí antes no me había ocurrido, ¿vale? Más que nada porque era algo que yo desconocía. ¿Tú crees, Entonces, perdona, Rocío, que te haya interrumpido, ¿tú crees que los museos os representan o os veis representados la comunidad gitana en los museos? sí creo que hay museos y que hay cuadros en sí que pueden representar la comunidad gitana. Sí, lo Ujú. creo y además he visto plasmado en ellos algunas cosas que los gitanos hemos vivido como sufrimiento o dolor o amor. Sí, claro que sí lo he visto. O sea, es una expresión que a mí me gustaría
profundizar un poquito más en ella, porque la verdad es que soy principiante en ello, pero es algo que me ha gustado la experiencia. Pues muchísimas gracias, Rocío. Yo creo que ya nos has resumido y casi le has dado sentido a todo, pero vamos a seguir hablando un poco más. Rocío, cuéntanos como directora territorial, háblanos un poco de Fundación Secretariado Gitano, de la función que hacéis y ampliarnos un poco más esto que nos ha contado Miriam de la realidad de la comunidad gitana. Muy bien, pues nada, gracias Alberto por la oportunidad del programa en sí y también de la oportunidad de poderlo visibilizar a través de esta grabación. Bueno, la Fundación Secretariado Gitano es una entidad intercultural con más de 50 años de experiencia. Desde que se inició la trayectoria anteriormente Asociación Secretariado Gitano hasta ahora, la Fundación tiene una misión que es la promoción integral de la comunidad gitana respetando su identidad cultural. Los programas que desarrollamos tienen una perspectiva y es sobre todo la promocional. Y entendemos que hoy las principales palancas en lo que es la promoción de la comunidad gitana pasan, por un lado, por la educación y por el empleo. Entendemos que estas son cuestiones claves que tienen que ver con pues el ascensor social, ¿no? La promoción a través del aumentar los niveles de educación y el acceso al empleo por cuenta ajena, porque la comunidad gitana lleva trabajando mucho tiempo por cuenta propia. Desarrollamos muchos programas, muchos que tienen que ver con esto, el ámbito del empleo, la educación, pero también el tema de desarrollar acciones de carácter de asesoramiento, información en materia social, también de acceso a la vivienda, programas de promoción de la salud, participación social de los jóvenes y también de las personas adultas. En definitiva, todo aquello que tiene que ver con el desarrollo integral de la comunidad gitana. El museo, ¿cómo encaja en todo esto? Hay una cuestión clave, ¿no? que tiene que ver con nuestra forma de trabajar. Cuando nosotros, en nuestra metodología, lo que nosotros nos planteamos es un trabajo a nivel individual, a nivel grupal y también comunitario, ¿no? En el ámbito comunitario, ¿qué nos encontramos? Pues dependiendo del ámbito en el que estamos trabajando, nos encontramos con los centros educativos, con los agentes sociales, con las empresas. Y en este caso, en una ciudad como la de Madrid, nos encontramos con un recurso, que es el museo. Y a través de la iniciativa de Educatizen nos da la posibilidad de utilizar este recurso, ¿vale?, que está en la ciudad, como un elemento a incorporar en nuestra intervención. Nosotros, cada vez que vemos un recurso desde la dimensión comunitaria, muy difícilmente decimos que no a invitaciones, en este caso fue una invitación por parte del museo, muy difícilmente decimos que no, porque siempre vemos esa oportunidad que nos da ese plus, esa riqueza a lo que ya venimos haciendo o cómo podemos hacer para incorporar a nuestro trabajo, en este caso, el recurso del museo. Enseguida lo vimos, es decir, y probamos con las primeras experiencias donde participó Miriam con el programa Aprender Trabajando, pero luego se fueron incorporando otros programas con grupos de menores, con grupos de adultos. Y en definitiva, cada experiencia que hemos tenido con el museo han dejado una huella y un pozo, ¿no?, en lo que significa el acceso a un recurso, utilizar el museo como un recurso pedagógico en nuestra intervención social y laboral, y también muchas más cosas, ¿no?, que le dan un plus a nuestra intervención y que tiene que ver con las experiencias que sacan los profesionales, pero también los participantes. En definitiva, el museo es un recurso que tiene la comunidad y en este caso lo incorporamos, le hacemos una pensada y lo incorporamos en nuestra manera de trabajar. Y es un recurso que hemos utilizado en el ámbito de la educación, con las visitas de los grupos de menores, en el ámbito sociolaboral, con el programa, por ejemplo, Aprender Trabajando, en el ámbito también de la intervención social, porque eso ha potenciado a mujeres gitanas que han participado en algunas de las iniciativas y les ha servido en ese proceso, ¿no?, de promoción, de empoderamiento, de autoafirmación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues al final es un elemento que al final nos ha traído bastantes beneficios en nuestra intervención social y laboral. Bueno, yo
estoy convencido, Rocío, que hay un porcentaje importante de la comunidad gitana que es un visitante autónomo y habitual del museo y las colecciones, pero sí que es verdad que al venir bajo el paraguas que vosotros implicáis de ese trabajo intercomunitario, sí que visibilizamos a una comunidad que muchas veces está invisibilizada y silenciada en el común, ¿no? Y que sí que hay una parte, un porcentaje de esa comunidad que necesita todos esos programas de apoyo en los que estáis trabajando. También es cierto que en todos los programas o casi todos los programas con los que hemos trabajado con vosotros han sido de intervención intercultural e intercomunitaria y a veces intergeneracional, y lo que mostrábamos en esos programas era un espectro de variedad y de diversidad que es, imagino, la misma que abarca también la propia comunidad gitana. Pues te agradecemos esta introducción que nos haces, y yo creo que podemos ir aterrizando en algunas experiencias, en algunos proyectos. Elena, si nos quieres contar un poco esa participación que durante varios años hemos tenido con vosotros, primero en el proyecto Museo Fácil y después en Novela Gráfica, dos proyectos de accesibilidad cognitiva, en lectura fácil para personas con dificultades de comprensión lectora, pero que se convertían en realidad en proyectos inclusivos, ¿no? En proyectos donde estabais muchas entidades, muchas comunidades, y que se han convertido casi en un grupo de trabajo y de amigos. Cuéntanos si quieres, Elena, introdúcenos. Pues sí, mira, justamente es eso que acabas de decir ahora. Al final, un grupo de trabajo y un grupo de amigos. Pensando un poco en lo que ha significado esta experiencia, pues tengo que decir que ha sido algo, de verdad, algo vivencial, algo que he ido experimentando día a día. Y de ahí quizás ha pasado a darle un plano más racional, si quieres, ¿no? Pero ha sido más desde lo vivencial. Como profesional, me es difícil separarlo, ¿no? Porque se ha creado ese grupo de amigos, incluso en este último proyecto, con las dificultades de la pandemia, que no hemos podido vernos como veníamos haciéndolo habitualmente cada 15 días, pues es verdad que en la lejanía sí que se ha ido creando una conexión que nos ha permitido continuar y casi formar parte de ese grupo de amigos, incluso de nuestras experiencias personales, compartirlas con el resto del grupo. Entonces, desde ahí sí que me ha servido, como decía también Rocío y como decía la compañera, que eh, realmente es un recurso especial, es un recurso que nos saca de nuestro entorno, de lo que estamos haciendo en el día a día, y nos introduce en un espacio totalmente novedoso, y para mí sobre todo ha sido el aprendizaje en contacto con las otras personas y con otras metodologías. Yo desconocía, sí que había oído hablar, pero no había nunca participado en un programa de lectura fácil, y luego con novela gráfica. Ha sido una nueva metodología, pero sobre todo lo que eso ha supuesto de contacto con otros profesionales, con el resto de los participantes que venían de otras entidades, de otras metodologías, otras formas de trabajar, de acercarse a la gente, y eso para mí ha sido muy enriquecedor y muy gratificante. Y yo creo que, pues eso, como profesionales, es un entorno diferente y que une, y además te hace, como decía antes al principio Miriam, te hace ver el arte como una forma más de poder hacer intervención, de hacerlo tuyo y de verlo diferente. Bueno, si queréis luego os cuento un poquito, porque Dani, que ha sido con la persona que ha estado viniendo a este programa, no ha podido estar hoy porque está trabajando. Si queréis luego, en el transcurso de la conversación,
os cuento, o si queréis ahora, pues os cuento un poco su experiencia que me ha transmitido y lo que yo he ido viendo también Bueno, a lo largo de todo este proceso. Ha sido interesante a lo largo de estos 4 años ya que hemos colaborado desde que empezamos, tanto en un programa que era el Museo Fácil como en Tejiendo Vidas, Contando Cuadros, que era la novela gráfica con Aitor Saraiva, ese doble papel o esa doble función que tú cubrías, que era la de, por un lado, profesional de apoyo y por otro lado, participante también, junto con Dani, en el que yo veía que había un papel de igualdad en los dos, había un papel de apoyo, una estrecha relación y una programación muy interesante, como nos hablaba Rocío, como en otras entidades, centrada en la persona y en sus necesidades, ¿no? Un apoyo muy individualizado y muy interesante. Luego, si quieres, hablamos un poco más de qué ha significado para Dani y cómo, o qué es para Dani hoy en día el museo o cómo le ha afectado. Ana, me gustaría que habláramos, porque yo creo que la relación de comunidad, ya habíamos trabajado con otras entidades también que trabajan con la comunidad gitana, sobre todo con colegios, donde hay un alto índice de población gitana, como el Núñez de Arenas, o como otros colegios también de la zona de Vallecas o de Orcasitas, de Carabanchel, de la zona del sur. Trabajamos también en otro proyecto que hoy no está representado, pero que igual luego, Rocío, nos puedes hablar de él y de la dimensión, que fue Nosotras, un proyecto de género, donde podremos hablar también con Miriam de eso, de la dimensión de género y de lo que implica también ser mujer en la comunidad gitana y ser mujer, ahí podríais hablarme todas, en la comunidad que vivimos o en la sociedad en la que vivimos. Pero me interesaría que nos contaras un poco la experiencia, Ana, del proyecto Aprender Trabajando, que nos lo introdujeras, ya nos has hablado un poco de él, que nos hablarais tanto Miriam como tú de ese perfil y de esa relación que establecimos hace unos años con la Universidad Complutense también, con programas de arte terapia, y cómo generamos un trabajo en red dentro de aquel programa Diversity y qué implicaciones, qué sensaciones y qué evaluación tuvo, porque Aprender Trabajando es un programa que llevaba muchos años y lo que hicimos fue generar un tejido entre entidades. Y bueno, yo creo, voy a definir en breves palabras, ¿no?, en qué consiste el proyecto Aprender Trabajando. Es un proyecto de formación y empleo, de los cuales lo forman 20 adolescentes entre 18 a 29 años y que tiene 2 fases. La primera se refuerzan muchas competencias de lingüística, matemáticas, habilidades sociales, ¿verdad?, atención al cliente. Y luego tenemos una segunda fase donde mezclamos prácticas en empresas, en entornos reales, y una de las actividades que se nos proponen es realizar este taller de arte terapia. Entonces, lo primero, yo creo, yo voy a decir mi experiencia, ¿vale, Miriam? Si eso me vas corrigiendo, es que fue primero una salida de una excursión, ¿no? Nunca habíamos ido a Madrid, al centro, muchas personas no habían llegado nunca a un museo, no sabían ni dónde estaban los museos en Madrid. Y fue decir, ¿qué vamos a hacer en un museo, no? Era como la primera sensación que tuvo el grupo. ¿Qué pintamos allí, no? Entonces, lo que hicimos el primer día fue, bueno, pues al final fuimos un grupo de 16 chicos y chicas y empezamos a crear y ver que sí que pintábamos mucho allí, ¿no? Y nunca mejor dicho, que teníamos mucho que aportar, que nos pensábamos que nos íbamos a desubicar un poco, pero que realmente nos estaba interesando lo que nos estaban contando, que queríamos participar y se creó además, como bien decía mi compañera Elena, una cohesión grupal más grande que la que ya teníamos previamente. Porque todos esperábamos ese día, ¿no?, en concreto de la semana, que nos tocaba ir al museo. Nos encantaba también conocer la parte, ¿no?, interna de ese grandioso museo, ¿no?, de que nos metieran por galerías, ¿no?, decían siempre, ¡ah, qué guay! Solo entramos por aquí nosotros, no entra nadie más. O sea, es increíble. Entonces, pues al final fue un momento de conocer un museo, saber que podemos acceder al museo, que el museo tiene muchas cosas que aportarnos, pero también nosotros y nosotras podemos aportar hacia ese museo. Y sobre todo también destaco mucho lo que decía Miriam antes,
de la conexión con la cultura gitana, ¿no? Cómo desde el primer momento vimos que perfectamente un cuadro se puede acompañar de flamenco. Yo creo que ese fue el descubrimiento, ¿no?, que tuvimos, ¿no?, ¿verdad? Es lo que siempre comentábamos en el grupo, ¿no? De cómo me identifico yo con este cuadro, cómo hizo Miriam, que ahora nos contará su experiencia. El primer día, según llegó, todos esos sentimientos afloraron. Y yo creo que fue, vamos, una experiencia enriquecedora, tanto la parte mía como técnica, como todo el grupo que participó. La verdad es que sí. La verdad es que es difícil ver muchas veces plasmado en un cuadro o en cualquier cosa con la que te sientas identificada y fusionarte con ella. O sea, es que yo creo que ese día fuimos capaces de fusionarnos con los cuadros que estábamos viendo, ¿sabes? Era como si una parte de nosotros se dejase ver, por así decirlo. Siempre se ha tenido así, por dicho, por así decirlo, como tópico también, porque puede ser un tópico, que los gitanos somos un poquito introvertidos, que se nos hace difícil a veces el expresarnos, el darnos a ver, el darnos a conocer más. Y esto a mí me permitió también el poder expresarme libremente, el decir simplemente, mirando un cuadro, lo que yo puedo sentir o lo que yo puedo pensar en ese momento. Lo que a mí me permitió fue también es conocerme a mí misma un poquito más. O sea, poder conocer facetas mías que hasta entonces a lo mejor yo desconocía. O sea, para mí fue una experiencia que se me quedará grabada y sobre todo fue pues eso, la unión que tuvimos ese día, lo bien que nos recibieron, el calor que sentimos, o sea, todo eso es de agradecer, de verdad que para mí fue un día inolvidable. Y me gustaría que eso, que nos hicieron sentir y esa oportunidad que se nos ha dado la pudiese tener muchísima gente más. Porque la verdad es que hoy en día se necesita mucho esas oportunidades, se necesita mucho ese calor y esa comprensión que a veces que por desgracia no se tiene. Y ese día yo puedo decir que me sentí una más y que me sentí parte de ese museo. Que cada vez que yo recuerdo el teaser, digo, yo estuve ahí y yo fui parte de todo ese tinglado que hay ahí, de parte de esos cuadros, parte de esa historia. Bueno, para la gente que no sabe un poco cómo fue esa experiencia, pero está recogida en el blog del Laboratorio de Educación Social de Educatizen, contamos que tuvimos una serie de sesiones, hicimos 4 visitas al museo, donde íbamos haciendo una sesión de rol también. La primera fue una visita de descubrimiento, en la segunda trabajamos sobre temas que habíais trabajado, no recuerdo si fueron 3 o 4 visitas. La tercera fue como un ensayo, 4 fueron. La tercera fue como una especie de ensayo general y en la cuarta vosotros invitabais a compañeros y familiares porque erais vosotros los que ibais a guiar a gente importante para vosotros y compañeros de trabajo, de comunidad donde estabais haciendo las prácticas o personas para enseñarles el museo desde vuestra óptica, desde vuestra perspectiva y compartir también vuestra lectura de las obras que habéis elegido. Miriam, si no recuerdo mal, a ti hubo una obra que te impactó mucho que fue Habitación de Hotel de Hopper, ¿puede ser? Sí, Y la mujer que estaba... han pasado los años y llevas el pelo liso, pero entonces lo llevaba rizado, si no recuerdo mal. Sí. Vale. Te digo, lo recuerdo muy bien porque tenemos un vídeo que a mí me sigue poniendo, me sigue emocionando especialmente, donde con una compañera, María, que es la intérprete en lengua de signos, ella es intérprete en lengua de signos y también es cantante en lengua de signos. Tú cantaste o nos comentaste enseguida que ese cuadro te llevaba a la letra de una canción que te impactaba especialmente y tú cantaste delante de ese cuadro mientras María traducía tu canción a lengua de signos y creamos
o se creó en aquel espacio un momento absolutamente mágico. Una de las cosas por las que quiero dar las gracias al programa Aprender Trabajando, a vosotros como grupo y a Fundación Secretariado Gitano, es la calidad humana de ese grupo. Erais gente muy joven, pero gente con un grado de madurez asombroso, muchos de vosotros con responsabilidades y cargas familiares para ser tan jóvenes y con una idea de buscar un trabajo que os permitiera mejorar vuestras posiciones y vuestro lugar, ¿no? Con una disciplina de estudio bastante fuerte, que es la que hay en Aprender Trabajando, y además compaginándolo con unas prácticas, y encontrasteis el espacio también para incorporar el museo dentro de todo ese espacio. Y no solo eso, sino que fuisteis un grupo de una generosidad absoluta y con un talento asombroso, ¿no? Una de las cosas que podíamos vislumbrar cualquiera que se acercaba es el capital humano que había, el talento que había en ese grupo y que el grupo de jóvenes del que tú formabas parte desprendía, ¿no? Una capacidad que realmente resultaba emocionante, tanto para la gente de la Universidad Complutense, que era entre visitas los que hacían talleres de arteterapia, también ayudándonos a vincular desde el espacio personal. Entonces, fue una experiencia realmente redonda, realmente interesante, y veros traducir a un idioma que vosotros considerabais propio, que era el cajón flamenco, el cante, la canción, porque yo creo que tu canción no era propiamente flamenca, sino que era una canción pop. Era un bolero. Un bolero. Era un bolero. No sé si pedirte, si nos cantas un poquito. ¿De esa canción? Sí. Sí. Si te animas. Ánimo. Bueno, voy a cantar otra. Si a veces hablo de ti, no creas que aún te quiero, es solo porque recuerdo lo que contigo sufrí. Si a veces hablo de ti, o ves que brillan mis ojos, no creas que es tan lloroso, es que mi risa es así, que cuando lloro por ti, y las estrellas lo saben, yo lloro cuando no hay nadie que lo pueda decir, que cuando lloro por ti, lo hago tan para adentro, que ni mi piel sabe cierto, que muero pensando en ti. Que no, que no, que no, que no, que nunca podrás saber, y todavía te quiero, o te dejé de querer. Cuando yo lloro por ti, lo hago siempre en silencio. Madre mía, bravo. Bueno, cualquiera que nos esté viendo se puede imaginar la emoción que se crea si encima detrás de ti está Habitación de Hotel de Edward Hopper y estás viendo una imagen completamente representada en tu voz y en la letra que estás cantando. Pues muchísimas gracias, Miriam, por este regalo que nos haces. Y creo que cualquiera que nos haya visto o que nos esté viendo puede hacerse una idea de un grupo y del potencial que puede tener ese arte del que vosotros hablabais y que de repente se convertía en un momento vivo, porque no solo estabas tú, sino que tenías una serie de compañeros que era un privilegio, un lujo y un regalo oírlos y oírlas. Más otros que no cantaban, pero sí que nos contaban su vivencia, su experiencia personal. Recuerdo una compañera vuestra que relacionaba la obra
una obra de Giacometti con la figura de su abuelo, que era una persona de respeto, y cómo había impactado en su vida, o cómo algunos cuadros como Kandinsky los relacionábamos con los colores de los palos del flamenco, o como 33 muchachas en busca de la mariposa blanca hablaban de lo que es el amor y el descubrimiento del amor para dos mujeres gitanas que hablaban de sus relaciones de enamoramiento, de roneo, de cortejo, también a través del cuadro. Pues yo creo que no sé si Ana quieres añadir alguna cosa más. A mí es que me ha vuelto a emocionar. Sí, bueno, es que emociona siempre, siempre escucharlas, sí. No, sobre todo es eso, recalcar la cohesión de grupo, la accesibilidad al museo, ¿no? que es muy importante. Sobre todo también la explicación de las obras, porque al final muchos de los sentimientos que ellos expresaban era realmente después de lo que hablaba el cuadro, que ellos muchas veces decían, pues no sé, a mí no, esto me invoca tal cosa, y al final era cierto, ¿no? Y sobre todo que a través de estos talleres, de estas sesiones, pues el museo se hizo más accesible para todos y para todas, y también hubo un trabajo ahí de autoconocimiento que también expresaba muy bien Miriam, ¿no? De conseguir llegar a emocionarse y llegar a, como bien también has comentado tú antes, con esta figura de su abuelo, llegar a representar y de llegar a sentir muchas emociones solamente con la obra de arte. Era interesante, y ahora seguiremos hablando de la necesidad de que el museo sea accesible, de que entienda a las comunidades y de que les abra la puerta, y sobre todo de que les tienda la mano, ¿no? O sea, para que la gente entienda que es un lugar que les pertenece. Y también es importante esa presencia, como tú nos has demostrado, porque, bueno, hoy lo que celebramos es el Día Mundial del Patrimonio, y creo que hay un patrimonio que nos pertenece a todos y que del que todos deberíamos estar orgullosos, cuidar y custodiar, que es la cultura gitana. La cultura gitana que es propia de la comunidad gitana, pero que es dentro del territorio una de esas tesoros que tenemos y que lleváis a gala y lleváis con orgullo, ¿no? Es un tesoro inmaterial, un tesoro que representáis las personas, pero que es verdad que nos pertenece a todos y que puede estar en estos lugares y puede relacionarse y multiplicar el efecto del museo. En ese punto en el que hablabas también de hacer accesible el museo, creo, Elena, que es un punto ideal también para que hablemos contigo de esos dos proyectos. Y también de las tensiones que se establecen, que luego nos podéis hablar, entre formar parte de un todo y no perder la identidad. El ser accesible, pero no estar excluido. Y me parece que hay un concepto interesante del que podríamos hablar, que es el de equidad, ¿no? No solo la accesibilidad, sino la inclusión, y más allá de la inclusión, la equidad, que es las cosas que necesita cada persona, las cosas que necesita cada comunidad, porque al final una comunidad son muchas personas, son muchos individuos, son muchas realidades. Tenemos la realidad de Miriam, pero también tenemos la realidad de Dani, de la que nos ibas a hablar. Pues sí, la verdad es que, si me permites, escuchando a las compañeras, aunque sí que no voy a decir nada nuevo, que el museo es un recurso, es que creo que es evidente, porque todas esas palabras que ya se han dicho las suscribo totalmente, lo que comentaba Ana cuando llegabas al principio, ¿no? Cómo el museo es un sitio donde te sientes como en casa, ¿no? Que llegas y es un sitio cercano, eso, accesible, pero también donde las personas tienen oportunidad de expresarse por sí mismas y ser un elemento más, y ser un miembro más de todos los que están allí participando. Y desde luego con Dani es una pena que no pueda estar él hoy aquí, y sí que me gustaría que lo pudiera contar él, pero bueno, yo me atrevo y quizás os voy a dar mi visión de cómo yo he visto a Dani en todo este proceso. Es verdad que se ha creado bueno, pues una buena comunicación,
una relación bastante estrecha, porque el momento de ir al museo siempre era un momento especial, donde nos permitía, bueno, pues ir hablando de lo que había pasado en el día, de las cosas buenas y de las cosas malas. El momento de poner un poco al día también cómo estábamos funcionando y cómo podía trabajar un poco mejor. Dani, él lleva bastantes años ya participando en la fundación, ha participado en programas de formación y en programas de empleo. En este curso pasado tituló a través del programa ECA, pues ha conseguido titular y con el graduado en eso. Y para él ha sido algo muy, muy importante. Y yo creo que la participación en el museo ha contribuido y ha puesto también su granito de arena, porque yo creo que ha sido un acicate el ver que otro mundo existe, que hay otras cosas fuera del mundo que nos rodea, pues tanto en el barrio como en su medio, ¿no?, de relaciones, que es un mundo más ancho, y él vio también la posibilidad de decir, ¿y por qué no puedo trabajar yo aquí? Entonces, eso es algo que él de pronto, ¿y yo puedo trabajar aquí? Entonces, para él era algo, y sigue siéndolo, que sería, vamos, conseguir algo grande para él. Y yo creo que eso ha sido también un acicate para, profundizar y para estudiar con más ahínco, porque él es una persona con muchísimo tesón, eh, para por fin conseguir graduar en eso. Y sobre todo en todo este tiempo, en los dos proyectos, para él ha sido algo novedoso y ha sido algo también importante, el poder contar su historia, el ser protagonista, el que su historia esté ahí y se le dé un valor especial. Y sobre todo ese calor, ese afecto y esa manera de poner a las personas en el centro, que hace que se puedan expresar libremente, que nos podamos expresar libremente. Yo me meto también ahí. Y de verdad, el sentirse reconocidos, el sentirse ser un miembro más y el participar al 100%, el sentirse querido y ser un miembro más, un ciudadano más, donde esos recursos no tienen que ser nada especial, sino que es un recurso para todos. Y ser parte de ese todo, y donde él también, en este caso, puede aportar, el museo aporta muchísimo, pero cada uno en su parte, y en este caso con su historia, él también se siente protagonista y haber podido participar también de ese algo más grande que puede ser el museo y que puede ser el arte. En el caso de Dani, que hemos convivido con él periódicamente en estos proyectos, cada 15 días más o menos venía al museo, una de las cosas que hemos aprendido es a admirarle y a respetar, ¿no? El tesón del que tú hablabas, la fortaleza y la entereza que tiene Dani. Alguien absolutamente admirable y que hace unos esfuerzos pues como los de mucha gente y que realmente esperemos que en su momento tengan recompensa. Hemos conseguido que Ramona, una de las participantes, esté en el museo y a ver si en algún momento podríamos conseguir también que esa posibilidad apareciera para Dani. Bueno, Dani nos ha mostrado muchas cosas y sobre todo yo creo que su aportación en el proyecto Tejiendo Vidas, contando cuadros con su narrativa es especialmente emocionante, ¿no? También en el Día de los Museos, donde relacionaba la participación y las obras del museo de manera indirecta, de manera transversal con la realidad y la historia de la comunidad gitana. Porque es curioso que el Thyssen no es un museo, la colección Thyssen es una colección de arte europeo, occidental y norteamericano. Pero una de las cosas interesantes que hemos descubierto desde
todos estos ejercicios y que trabajamos es que el arte puede tener un carácter universal y ser un espejo en el que podemos reflejarnos todos y que aunque no sea una colección que abre propiamente de otras comunidades, sí que podemos trabajar y también tenemos que ser críticos. O sea, hay un elemento que es colonial en toda la colección. El espacio tiene características de élite y tanto Ana como Miriam nos han hablado de la necesidad de que esos espacios se humanicen, tengan revisiones en sus narrativas, esas narrativas sean críticas, incluyan a las comunidades que no han estado representadas y se las represente desde una mirada y una voz que les es propia, no desde la mirada externa, desde la mirada tópica y típica o desde la mirada un poco tipificada de esas comunidades. Que sean ellas mismas las que desde dentro de las entidades culturales, desde su derecho a la participación y su derecho a la cultura, sean las que den la pauta de cómo quieren tener su voz. Y dentro de esa comunidad ha habido muchas realidades. Una de las realidades ha sido la de la mujer gitana, una realidad de género, que estuvo representada en otro programa del que no tenemos aquí a las representantes, pero Rocío, te voy a pedir que nos comentes algo de todo lo que has oído y de esa realidad que fue el programa Nosotras y el programa Nosotras en Red. Sí. Antes de hablar de esta iniciativa, el de Nosotras en Red, hay un elemento que a mí me gustaría destacar, ¿no? Cuando Miriam o Ana y Elena ponen en valor lo que significa el estar en el museo, en el participar del museo, el sentirse acogidas en un museo y eso qué significa de calado a nivel individual y también como grupo, lo quiero poner de relevancia porque mirar, casi todos los estudios que hay acerca de la comunidad gitana es el colectivo más rechazado en la sociedad. Siempre están por encima en los estándares de discriminación. Para nosotros romper con ese porcentaje, con esa etiquetación, con ese estereotipo es fundamental. ¿Y cómo vamos rompiendo con ese rechazo social? En este sentido, para nosotros, ¿qué recursos, es decir, en este caso espacios, ¿no? Como el Museo Thyssen, como las empresas con las que estamos trabajando, los centros escolares, las universidades, en la medida que haya espacios que nos permitan vivenciar situaciones concretas, que nos permitan conocer a la comunidad gitana, a las personas, a los valores, al potencial, como decía Miriam, escuchar a Miriam cantar es un regalo. Yo recuerdo ese día en el Thyssen, donde los propios alumnos y alumnas invitaron a las empresas en las que estaban haciendo sus prácticas. Ahí teníamos a la directora del Leclerc, también estaban otros miembros de la empresa. Claro, la mirada que se produce en ese momento, tanto de la universidad como de la empresa que está en ese momento, cambia totalmente. La percepción, la mirada, el entendimiento. Es decir, al final es, wow, esta persona lo bien que me está contando un cuadro, porque me está contando un cuadro, me lo está contando de forma verbal, de forma artística, con una guitarra, con un cajón, con una canción como la de Miriam. Cambia la percepción, se rompen todos los estereotipos. Estamos en una igualdad de tú a tú, en un espacio que nos permite vernos más allá de lo que nos dicen los medios de comunicación y también sobre todo las visiones estereotipadas de la comunidad gitana. En ese sentido es un espacio de igualdad, en el caso de que nos desnudamos y nos estamos encontrando cada uno y cada una con lo que tiene. Y algunas personas con unos potenciales muchas veces desconocidos porque no tenemos las oportunidades para que eso se pueda visibilizar y en este sentido lo que hacemos es romper moldes, ¿no? Con este tipo de iniciativas. Pero moldes que hacen falta, es urgente, ¿no? Sobre todo romper pues los estándares de discriminación hacia la comunidad gitana que todavía aún persisten en el acceso a los recursos, a la vivienda, al empleo, a la educación. Y esta es una de las tareas principales que nos une a la Fundación Secretariado Gitano y al Museo Thyssen a través de estas iniciativas, ¿no?
Y sobre todo romper esa perspectiva, ¿no?, de las periferias. Estamos hablando de poblaciones que viven en el sur, en barrios de los distritos del sur de Madrid, de la Cañada Real, de Villaverde, de Vallecas, muchas veces que no conocen los recursos que hay a pocos kilómetros o a poca distancia de donde viven, pero la barrera psicológica de lo que te hace vivir en un barrio determinado, de unas características determinadas, hace como que sea impensable el tener un museo Thyssen a tu disposición, como fue el día que estuvimos viendo la exposición acompañados o presentados por el grupo del Aprender Trabajando. Ese día, pero Museo Fácil también, o la novela gráfica también, o el proyecto de Nosotras en Red también. En definitiva, claro, al final vives, estás en el museo y de alguna manera rompes con esa barrera muchas veces psicológica, que son barreras también geográficas, ¿no?, de cómo las características de la ciudad. Hablando ya de la iniciativa de Nosotras en Red, bueno, una de las iniciativas fue, invitamos a un grupo de mujeres gitanas de Carabanchel, en este caso de Carabanchel y de Latina, a participar en esta iniciativa. Era una iniciativa que también era conjunta con otras entidades que trabajaban con mujeres de distinto índole. Había mujeres inmigrantes, otro tipo de realidades. Y bueno, las mujeres que participaron del grupo de Carabanchel hicieron todo un trabajo también de identificación, de conocimiento y a través de distintas técnicas y de distintas actividades se trataba un poco de contar su historia a través de distintas técnicas también artísticas. Al final también lo que nos permite a las propias mujeres conocer a otras mujeres, compartir y al final incluso llegar a puntos comunes en todo lo que significa cuál es mi realidad y qué cosas y qué pasos tengo que dar como mujer. Y el museo al final también entra en esa perspectiva, ¿no?, de hacer ese trabajo, ¿no?, de conocimiento, de reflexión del momento y el espacio que ocupas y bueno, pues cuáles son los pasos que tengo que dar. En ese recorrido, algunas de las mujeres hicieron recorridos muy interesantes que bueno, incluso les hicieron cambiar radicalmente algunas posiciones de una posición muy inferior, ¿no?, en el ámbito de la familia y bueno, también les sirvió para conocer dónde estaban y qué cosas y qué cadenas tenían que romper. Y en este caso, la actividad les permitió hacer una reflexión muy al interior y de romper algunas barreras que les estaban dificultando sus procesos de promoción social y de promoción laboral, ¿no? En este caso ya las compañeras lo han dicho, son espacios que sirven para las personas que participan, sirven como procesos de autoconocimiento, de reflexión interna, pero también de romper aquello o de cambiar aquello que me está impidiendo la promoción. Y bueno, yo recuerdo esa experiencia sobre todo rica de estar en contacto con otras mujeres diversas, de llegar a puntos que son comunes al conjunto de mujeres que participaban y como algunas de las mujeres que participaron pues fueron capaces de identificar aquellas barreras y cómo tenían que resolverlas, ¿no? Bueno, en todo caso es también, ¿no?, de celebrar cómo iniciativas de este tipo pueden servir en nuestros programas, que más, bueno, que al fin y al cabo lo que pretenden es eso, ¿no?, es decir, que cada persona sea consciente de la realidad que tiene a su alrededor y se ponga metas y caminos para recorrer esas metas, ¿no? En el proyecto Nosotras tuvimos el lujo y el privilegio de contar con Camelia y con Soraya, que les mandamos un fuerte abrazo y un saludo, dos mujeres también que nos impresionaron con su fuerza, su talento y su carácter, y también con otra cosa que siempre nos impresiona en Secretariado Gitano, que es la calidad
humana, personal y profesional de los técnicos que están y el compromiso de los técnicos con los que trabajáis, que en este caso, por ejemplo, recuerdo, hubo alguno más, pero fueron Paloma, con la que compartimos el nacimiento de 2 de sus hijos, quiero recordar, a lo largo del proyecto Nosotras, que tuvo un largo recorrido, y con Senén, que creo que ya no está con vosotros, pero que estuvo durante una temporada y al que le mandamos un fuerte abrazo también. Fue un proyecto interesante, fue un proyecto muy, muy rico, un proyecto que también nos hizo borrar esas etiquetas, ¿no? Y nos hizo ser conscientes de que, como nos contaba Miriam antes, la etiqueta no te la deben poner desde fuera, sino la debes elegir tú y llevarla con el orgullo con el que ella nos contaba que ser gitano es llevar el arte dentro. Y también me gustaría haceros una doble pregunta a todas ya para ir cerrando. Primero, una curiosidad que es dentro de la comunidad o dentro de cualquier comunidad, por suerte o por desgracia, y dentro de una comunidad de la que hablaba Rocío como discriminada y estereotipada desde fuera, como es la comunidad gitana, hay otro estereotipo y hay otro problema o ser mujer es un estereotipo o una visión estereotipada dentro de la comunidad también. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es la voz y qué es ser mujer gitana también? Y cuál es vuestra visión como técnicos y como mujer de la comunidad. Y lo otro serían las líneas de futuro y las líneas de desarrollo en torno a esta situación que estamos viviendo. Me parece que es una situación que nos ha golpeado a todos como sociedad, que hay cosas duras por venir y me gustaría que nos hablarais un poco de cómo veis el panorama para la comunidad y cuáles deberían ser las líneas de abordaje desde entidades culturales como el museo para ayudar lo más posible en los tiempos y en las realidades que vamos a tener que compartir. Son varias preguntas, son muchas preguntas, pero no sé, Ana, Miriam, si queréis empezar vosotras. Recordar que estáis silenciadas, eso es. Pues como mujer gitana, primeramente como mujer, ya es difícil desde que nacemos, apartándolo de gitana. Y en segundo, el ser gitana no es el hecho de decir, bueno, es que sois inferiores o está el estereotipo que me estabas contando tú de que la gitana pues siempre es en casa, con los niños, con el... ¿Vale? Primeramente me gustaría dejar claro que esto es algo que está, que está en nosotras, ¿sabes? Yo no lo veo como ni una obligación, ni el hacerme sentir menos. Eso no hace que yo me sienta menos mujer, ¿vale? Sí es verdad que muchas veces en este aspecto a lo mejor no sabemos separarlo. No sabemos decir, pues este espacio es el que voy a compartir con mi familia, los quehaceres que tengo que hacer, pero luego tengo que reservarme otro espacio para mí, para sentirme realizada, para seguir sintiéndome mujer, para seguir persiguiendo mis sueños o mis metas. No te voy a negar que cuando, bueno, haces tu familia y construyes tu familia, eso se te hace un poquito más difícil, pero si quieres lo puedes hacer, ¿vale? Porque eso es independiente de cada uno. O sea, yo en ningún momento a mí, mi familia, mis padres, mi marido, me han dicho, esto no lo puedes hacer, o esto no lo hagas, o esto sí lo hagas, ¿vale? Habrá gente pues que sí lo haya tenido más difícil o a lo mejor no hayan tenido ese apoyo que deberían tener, pero pienso que es como en todo, ¿vale? Porque yo también conozco a personas que no son gitanas y no tienen el apoyo de sus padres, porque a lo mejor quieren hacer otra cosa que no es tener una carrera, a lo mejor, fíjate, que yo entiendo que es lo que te va de comer el día de mañana, pero a lo mejor quieren ser cantantes o quieren ser pues otra cosa,
¿sabes? Entonces eso también es algo que es individual, que es una decisión tuya. Si yo tengo en mi mente el que quiero ser algo, si realmente lo quieres, sabes que no va a haber nadie que te impida que lo tengas. Si eres duro con lo que tú quieres, si yo no lucho por lo que yo quiero, no va a venir nadie a dármelo. ¿Vale? Eso es como mujer y como gitano. O sea, es algo que se está ganando poquito a poco, paso a paso. Yo veo que la mujer y que la gitana está ganando cada día un poquito más de libertad, un poquito más de expresión propia, un poquito más del decir, el romper, ¿no? Con lo que está estereotipado. Por ejemplo, porque eres gitana, tienes que ser esto, y esto, y esto, y esto. Pero ahora mismo estamos en un tiempo en el que dices, no, ¿sabes? Y no pasa absolutamente nada. ¿Sabes? Porque seguís estando con ese estereotipo. Es verdad que aún hay algunos prejuicios, por así decirlo, ¿no? Pero yo pienso que todo esto es evolucionar, ¿sabes? Como en todo, también es que nos den la oportunidad. Porque a mí me ha pasado muchas veces que ya simplemente el verme, es decir, oh, está gitana. Entonces, ya roba, ya estafa, ya hace mala vida, ya no tiene ni voz ni voto porque es gitana. Y eso no es así. Igual que me he encontrado a gente como aquí en el secretariado, como Ana, que para mí Ana, aparte de haberme acompañado en lo que es el introducirme en el mercado laboral y el enseñarme y el aconsejarme en este aspecto, ella ha sido amiga, ella ha sido compañera. Y realmente le ha preocupado, ya aparte de ayudarme, la persona, que es lo que realmente importa. El ser humano, el ser persona. El poder sentirme identificado con lo que sientes o cómo te sientes. Eso es lo importante, al fin y al cabo es la persona. Entonces es una cosa que es un tema que yo sé que siempre va a traer. No, O sea, yo creo, Miriam, que conocerte a ti, conocer a Soraya, conocer a Camelia, conocer a Daniel y conocer al resto de compañeros de programas como el de Aprender Trabajando que vinieron contigo en aquella ocasión es el mejor antídoto contra cualquier estereotipo, contra cualquier prejuicio, ¿no? Tú hablabas, conocer a la persona es derribar todas las barreras y todas esas imágenes mentales que no responden a la realidad y que lo único que hacen es entorpecer la visión de un colectivo que es tan diverso como cualquiera y de una comunidad que lo que comparte es una cultura que yo sigo creyendo que, como el resto de las culturas que conviven en este territorio, es un tesoro que nos pertenece a todos, ¿no? Y de la que hoy tú también nos has regalado una pequeña muestra y que tiene otras realidades también. Y evidentemente que sois un colectivo donde hay todo tipo de realidades. Así que, bueno, pues agradecerte la generosidad de que estés aquí, de que compartas con nosotros hoy y bueno, pues y de que nos enseñes esta realidad de la que hablas. Ana, no sé si tú quieres compartir también con nosotros algo en esa línea o en ese sentido. Sí, bueno, yo a colación con lo que ha dicho Miriam, sí que creo que existe una doble discriminación latente, ¿no? Por un lado, el hecho de que como mujer, pues ya te discriminan, tenemos menos oportunidades en muchos aspectos, ¿no? de nuestra vida, y luego aparte como persona de etnia gitana, ¿no? Entonces se unen ahí una doble discriminación que, como he dicho antes, creo que es bastante latente. Luego también pasa otra cosa, que es el hecho de la importancia de dar visibilidad a personas, como estabas comentando tú antes, ¿no? A mujeres pues que participan en este tipo de proyectos, que quieren incorporarse al mercado laboral y que lo tienen muy difícil porque, como muchas veces decía Miriam, pues ya por el simple hecho de ser gitana, pues ya la sociedad pone unas barreras, ¿no? Que dificultan mucho más el acceso, por ejemplo, en este caso, ¿no? a un empleo. Y luego también yo quería destacar también muchas veces la falta de visibilidad de referentes, ¿no?
cuando ellas, por ejemplo, se asombraban mucho cuando en una de las colecciones que comentas, ¿no? que nos regalasteis las colecciones en los libros, y estábamos hojeando todos los cuadros a ver cuál es el que más nos llamaba la atención. No sé si te acordarás, vimos uno que era una familia gitana. Y entonces todo el grupo dijo, oiga, pero si aquí salimos, ¿no? Claro, es como que en los libros, pues desgraciadamente, la cultura gitana se obvia, ¿no? Entonces, verse reflejado en un cuadro que hablaba de la figura de la familia de etnia gitana también tocó mucho y yo creo que también les motivó, ¿no? También mucho. Y como mujeres eso, sobre todo, pues esa, me repito otra vez, esa doble discriminación que se sufre. Yo recuerdo un cuadro que siempre suele tocar y siempre nos pasa cuando lo vemos con grupos de personas gitanas, que es la vendedora veneciana de cebollas de Sargent, que siempre la identifican como una mujer de la etnia gitana. No viene en ningún lado, pero yo he visto a chavales emocionados que decían, es que viste con el manto cruzado blanco igual que las abuelas o que las mujeres de antes, ¿no? Y además la identifican con una mujer de venta ambulante, lleva las cebollas también, o identifican lo que tú hablabas de algunos cuadros que, bueno, tienen más que ver con el tipismo andaluz y no suelen estar expuestos en el museo, pertenecen a otra parte de la colección, pero sí que sí que están representados en los libros, ¿no? No sé, Elena, si tú nos quieres comentar alguna cosa. Bueno, pues un poquito en relación con las líneas a seguir, la verdad es que no lo sé, no sabría, no sabría ahora mismo qué decir en cuanto a las líneas a seguir, pero sí lo que comentabas tú antes de la colección que hay en el museo, pues sí que se hiciera más patente o que hubiera, no sé cómo hacerlo, pero eso hay, para eso están los responsables del museo, imagino, y los que estáis ahí trabajando, cómo hacer más visible la cultura gitana. Eso sí que yo creo que sería la aportación, que hablamos de abrir a la cultura gitana, pero también lo que la cultura gitana ha aportado al resto. Siempre lo vemos como al contrario, entonces lo gitano también aporta mucho y eso también hay que hacerlo visible. Es interesante que pongas eso sobre la mesa porque es una larga conversación que llevamos o que tenemos Rocío y nosotros, y un proyecto en el que, bueno, es un proyecto de futuro, pero del que estamos también hablando. No sé, Rocío, si quieres hablarnos sobre todo lo que hablábamos de la situación de mujer, de la realidad con la pandemia y de lo que viene, y de cuál deben ser las líneas de abordaje que entendéis desde el Secretariado Gitano y desde la comunidad gitana que puede apoyar o que debe tener una entidad como el museo y espacios como la cultura. Bueno, en este tiempo de pandemia, bueno, hemos estado muy, muy preocupadas por la situación de la comunidad gitana. Una comunidad que, pues, en gran parte pues, se ha vivido de la calle, en la venta ambulante, en actividades al aire libre, y que de pronto se ve, con la situación de alarma, se ve confinada en sus casas, con muchos riesgos de acceso a los recursos. Es decir, hicimos una encuesta y comprobamos cómo había un alto porcentaje de familias que se habían quedado sin recursos económicos. Esta fue una de las principales alertas, ¿no? de esta situación. También nos preocupaba la situación educativa de los niños y niñas que no tenían acceso a la conectividad para seguir estando en contacto con los centros educativos, y nos preocupaba de manera de una manera mucho más fuerte, sobre todo pues aquellos que ya estaban en secundaria, ¿no? Esto es una realidad en la que estamos todavía muy preocupados de cómo va a ser el curso escolar y qué consecuencias va a traer esto para el alumnado gitano, por la falta de conectividad, por la falta de recursos y también por la falta a veces de competencias en todo lo que tiene que ver con la brecha digital. En ese sentido tenemos varios proyectos que estamos trabajando y, bueno, hemos hecho un gran esfuerzo de adquisición de equipos y también de donación a
a las familias a través de empresas y de distintos colaboradores, que creemos que va a dar su fruto, ¿no? El empleo es otra de nuestras preocupaciones constantes. Estamos viendo cómo se está comportando el mercado de trabajo y cómo de nuevo una crisis más viene a afectar, ¿no?, a la comunidad gitana, que estaba dando pasos significativos en el acceso al mercado por cuenta ajena. Y en este sentido nos exige bueno, pues doblar y duplicar los esfuerzos con nuevas iniciativas, con nuevos programas. En este tiempo que hemos podido trabajar algunas acciones formativas que hemos tenido que aplazar para este final de año, pues la verdad que estamos satisfechas, porque una parte importante de la programación de formación ocupacional se ha podido llevar a cabo con bastante esfuerzo y también como siendo muy precavidos con todas las medidas de seguridad, pero bueno, vamos a terminar con parte de la programación finalizada. Y otra de las cuestiones, bueno, pues relacionada con lo que tú planteas y que tiene que ver con la situación de las mujeres, una de las cosas que también quería apuntar es que, igual que en el conjunto de la sociedad, la mujer gitana es muy diversa. Cada una tiene un proceso vivencial, y hay mujeres que tienen un claro compromiso con el movimiento feminista y así lo están viviendo, así lo están manifestando y así se están organizando con mensajes clarísimos, ¿no?, de identificación con el movimiento feminista. Otras también se identifican, pero también como mujeres gitanas y a su manera y con su proceso y con su situación vivencial. Y en este sentido, bueno, pues lo que nos hace es ser optimistas, en el sentido de que, bueno, pues también se está dando un pluralismo, ¿no?, dentro de la mujer gitana. Es así que fijaros que en todo lo que tiene que ver con la educación, hoy nos estamos dando con, bueno, pues tasas mucho más favorables en todo lo que tiene que ver con el acceso a la universidad, con el acceso a los estudios. Estamos comprobando cómo la mujer gitana, cuando hay oportunidades, son las primeras que están ahí, que están en diversas iniciativas, que son constantes, que se comprometen y que todo lo que les venga bien a beneficio propio y también para su comunidad lo van a coger y van a sacar beneficio de ello. Eso lo tengo clarísimo, porque muchas son las que muestran este tipo de compromiso con este tipo de iniciativas. Y luego, en lo que respecta al museo, pues yo creo que tenemos que profundizar. Hasta aquí hemos llegado con un montón con estas experiencias que hemos contado. Tenemos que profundizar. Ahora mismo hay un grupo de chicos y chicas gitanos que tienen discapacidad auditiva, que estamos empezando en un nuevo proyecto con el museo. Creo que van a crear un videojuego, y hemos dicho, bueno, ¿por qué no este grupo que tiene una discapacidad auditiva y que podría incluso, pues, enriquecer la diversidad en la que este tipo de proyectos que está lanzando el museo tiene, ¿no? Y en ese sentido así lo hemos pensado. Y desde hace tiempo, bueno, pues con Alberto estamos dándole vueltas a cómo generar, es decir, cómo acercar cada vez más, y cómo el museo acoge todo lo que tiene que ver con la expresión de la cultura gitana a través de cuadros, de textos. Y estamos cogiendo algunas experiencias que ya tenemos, tanto la Fundación como también otras iniciativas, como el museo que hay en Andalucía, y a partir de un guión bastante sencillo que tiene que ver con la historia del pueblo gitano, las itinerancias, cómo han llegado, cuál es la realidad ahora, qué es lo que nos interesa también expresar de la cultura gitana, pues vamos haciendo estamos construyendo ese guión con la idea de que en el Museo Thyssen, bueno, pues tengamos también un espacio propio para dar cabida a la cultura gitana. Y estamos, bueno, pues haciendo ese guión y viendo cómo se puede enriquecer y qué recursos hay que podamos también de alguna manera recopilar para construir esta experiencia más, ¿no?, dentro del museo. Al final se trata
bueno, igual que el museo acoge a la comunidad gitana en todo lo que son sus actividades, sus acciones, sus programas, pues la idea es que el museo también sea un espacio donde vea reflejado la cultura gitana, donde sea un espacio abierto a la comunidad gitana y donde la comunidad gitana también se sienta identificado con todas sus obras, no solo con las obras, sino también con el espacio como tal, ¿no? Si eso lo conseguimos, ¿no? en un tiempo, yo creo que habrá merecido la pena todo este recorrido, ¿no? el que llevamos andado, ¿no? Bueno, también ahí queremos reivindicar el papel y la figura de algunas artistas y gitanos y gitanas de la poesía, de la música, de la pintura, figuras como la de Elios Gómez, que en su momento estuvo en el Berlín del periodo de entreguerras y que conoció a artistas como Gross, con los que colaboró. No tenemos obra de Elios Gómez, pero tenemos obra del alemán Gross y podemos apoyar esos discursos. O también recuperar a gente como Django Reinhardt, el guitarrista de jazz, o como Papuza, la poetisa gitana, o más cerca de nosotros figuras del cante, del flamenco y del arte en España. Hoy en día no olvidemos que quizá la pintora española más cotizada a nivel mundial es una mujer de etnia gitana, que es Lita Clavellún. Entonces, bueno, creo que ahí estamos pensando, ¿no? Todas esas maneras. No sé si es la mejor manera, pero sí que es la que estamos trabajando y encontrando nosotros de acercarnos. Y bueno, veremos si es un material que se puede usar, que se pueda testar por las personas de la comunidad y que tenga una aceptación por los técnicos también, ¿no? Es lo que nos gustaría. Pues ha sido un placer, se nos ha pasado volando. Un regalo teneros aquí, Elena, Ana, Miriam, Rocío. Mandamos un saludo a Dani, a Camelia, a Soraya, a Paloma, a Senén y a todos vuestros compañeros también de Aprender Trabajando. Y nosotros nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alberto. Y nada, adelante. Yo creo que lo que salga va a seguir estando lleno de belleza y de calidad. Pues muchas gracias por todo y esperamos también vernos pues más adelante en otros proyectos. Muchas gracias y hasta la próxima. Seguro, como dice Rocío, salga el programa que salga, seguro que va a ser una belleza y un placer. Bueno, pues con este encuentro cerramos la segunda entrega de 5 conversatorios en torno a una mesa mirada diversa con las comunidades con las que trabajamos en el museo, pero os convocamos a la tercera de las entregas que empezaremos a partir de diciembre, ya en enero. Os deseamos que tengáis una feliz Navidad o lo más feliz posible dentro de la situación que tenemos. Un fuerte abrazo y nos despedimos de todos vosotros.